hablaremos sobre un encuentro muy especial que tuvo Zaqueo con Jesús. Podemos verlo en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 19, versículos del 1 al 10. Daré lectura. Habiendo entrado en Jericó, atravesaba la ciudad. Había un hombre llamado Zaqueo que era jefe de publicanos y rico. Trataba de ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la gente, porque era de pequeña estatura. Se adelantó corriendo y se subió a un sicomoro para verle, pues iba a pasar por ahí. Y cuando Jesús llegó a aquel sitio, alzando la vista, le dijo: Zaqueo, baja pronto, porque conviene que hoy me quede yo en tu casa. Se apresuró a bajar y lo recibió con alegría. Al verlo, todos murmuraban diciendo: ha ido a hospedarse a casa de un hombre pecador. Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: daré, Señor, la mitad de mis bienes a los pobres, y si en algo defraudé a alguien, le devolveré 4 veces. Jesús le dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque también este es hijo de Abraham, pues el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. El día de hoy se nos presenta a Zaqueo. Zaqueo es un hombre que, en primer lugar, quiere encontrarse con Jesús y ve sus limitantes. Él ve que es un hombre de baja estatura. Y además de esto, que hay una muchedumbre alrededor de él. Qué complicado, porque tal vez mis limitantes y lo que hay en mi entorno no sean tan complicados, pero a veces cuando los juntamos resultan muy difíciles. Y en el caso de Zaqueo esto fue muy complicado porque no le iba a permitir ver a Jesús. Es entonces cuando Zaqueo se pone en marcha para hacer algo. En nuestra vida, muchas ocasiones, podemos ver que el tiempo que nosotros tenemos en nuestro día está dedicado a muchas cosas. Nos llenamos de pendientes, de actividades, pero es difícil encontrar un tiempo para Jesús. ¿Cuántas veces en nuestro día frecuentamos muchos lugares y cuántas veces estos lugares no nos llevan al encuentro con Jesús? Y si lo combinamos con la gente que nos rodea, que en muchas ocasiones, en vez de ayudarnos a acercar a Jesús, nos alejamos de Él. ¿Cuántas veces las conversaciones que tenemos durante el día, si bien no tienen a Jesús, cuando lo llegan a tener, nos resulta incómodo hablar de Él? En esto nos encontramos en similitud con Zaqueo. Y ante esto podemos hacer como Zaqueo y buscarle solución. Zaqueo busca encontrarse con Jesús y para esto dice el Evangelio que se adelanta. Se adelanta y se sube al sicomoro para poder desde ahí ver a Jesús. Nosotros necesitamos también buscar en nuestra vida aquellas cosas que nos van a acercar a Jesús. En nuestro día a día podemos encontrar tiempos específicos y las personas idóneas que nos podrán acercar a Jesús de manera efectiva y hacer de nuestro día un encuentro constante con Jesús. No se trata solamente de darle un tiempo específico, sino hacer que ese tiempo se prolongue todo lo que pueda. Nuestra oración de la mañana y nuestra oración de la noche solamente serán efectivas si prolongamos nuestra oración de la mañana con nuestra vida a llegar hasta nuestra oración de la noche. Es decir, hay que provocar que el encuentro con Jesús no solamente sea de un pequeño rato, sino que sea un encuentro que se vaya prolongando y que nos permita llevar a Jesús a todos los aspectos y lugares de nuestra vida. Cuando nos ponemos en esta disposición, será más fácil entonces el encuentro con Jesús. Y entonces Zaqueo, con todo dispuesto para encontrarse con Jesús, se ve con que cuando Jesús pasa por ahí, Jesús es el que voltea la mirada para ver a Zaqueo. El voltear la mirada de Jesús es un dignificar, es un reparar, es un sanar todo lo que había mal en Zaqueo. Y entonces Jesús le dice: baja pronto, que hoy me voy a hospedar en tu casa. ¿Cuántas veces nosotros nos encontramos con Jesús en pequeños espacios de nuestra vida y se nos invita a lo mismo, a bajar pronto de aquello en donde estamos parados para encontrarnos con Él? Y no solo para encontrarnos un pequeño momento, sino para llevarlo a nuestra casa. Zaqueo primero encarna el encuentro con Jesús antes de llevarlo a la vida. Primero lo imagina y lo anhela, para después llevarlo a cada acción que él va a realizar. Pero es la iniciativa de Jesús la que hace que todo esto se convierta en una realidad. Muchas veces los sabios de este mundo o las personas que creen
saber cómo se tiene que llevar la vida hoy en día, no pueden encontrar a Jesús, porque es a los medios de Jesús en los cuales lo podemos encontrar. Es decir, es necesario disponer todo para que Jesús nos encuentre primero. Por eso nos dice la primera carta del apóstol San Juan, en el capítulo 4, versículo 10, que el amor no consiste en que nosotros hayamos amado primero, sino en que el amor de Dios nos encontró primero. Es decir, el encuentro con Jesús va a depender primero de su iniciativa, del llamado que Él decida hacer en nuestra vida. Es por eso que este encuentro que Zaqueo tiene primero en su corazón, el que después va a permitir que toda la vida de Zaqueo se llene de Él. Pero luego nos vemos también con que después del encuentro con Jesús viene la respuesta de la muchedumbre. La muchedumbre se pregunta, ¿cómo es que Jesús va a entrar a hospedarse en casa de un pecador? ¿Cuántas veces nuestro pecado, nuestro pasado, nuestras limitaciones en boca de los demás nos impiden encontrarnos con Jesús? ¿Cuántas veces los comentarios de las personas que nos rodean, a veces las mismas personas de la iglesia o a veces nuestra familia, nuestros amigos, nos desaniman y un encuentro que ya hemos tenido con Jesús se ve apagado por la voz de quienes nos rodean? Pues bueno, hoy en el caso de Zaqueo, él no se permite desanimar y más bien abre las puertas del corazón y de su casa a Jesús. Y en este encuentro con Jesús es donde Zaqueo se inspira y llega a decir: daré la mitad de mis bienes a los pobres y regresaré hasta 4 veces de aquello que yo he ofendido. Es decir, Zaqueo se decide entregar la mitad de todo lo que tiene, pero no para quedarse con la otra mitad, sino que con la otra mitad va a regresar 4 veces aquello en lo que él faltó. Quien se ha encontrado con Jesús requiere de un cambio totalmente radical. Es necesario que el que se encuentra con Él no sea igual, porque el encuentro con Jesús debe calar hondo en el corazón. Es por eso que la afirmación de Zaqueo llega a ser tan radical. Cuando él se encuentra con Jesús, lo posee en su corazón, y al poseer a Jesús en el corazón, todo lo demás queda fuera. Es por eso que el día de hoy en nuestra vida la invitación de Zaqueo es la misma. Si nos decidimos a encontrarnos con Jesús, lo demás va a quedar de lado. Tal vez para darlo a los pobres, es decir, para entregarnos en caridad a nuestros hermanos, o tal vez el encuentro con Jesús va a permitirnos el salir al encuentro del hermano para reconciliarnos con él. El reclamo de los demás no nos tiene que afectar, porque hay que recordar que no es el sano quien recibe al médico o quien va en busca del médico, sino que es el enfermo quien busca con mucha esperanza encontrarse con el médico. Es decir, si nosotros nos buscamos encontrar con Jesús, pues no es porque seamos perfectos ni porque poseamos todas las virtudes. Buscamos encontrarnos con Jesús porque reconocemos en nosotros la falta que Él hace en nuestra vida. Reconocemos en nuestra vida nuestro pecado y reconocemos sobre todo que no podemos salir de Él. Es por eso que nosotros somos quienes tenemos que tener esta ansia de encontrarnos con Jesús, que a veces se puede ver perdida en nuestra vida. Este ánimo, estas ganas de encontrarnos con Él, tienen que verse reflejados en la medida en que vamos a buscarlo. Jesús concluye el Evangelio de hoy diciendo, pues el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Es decir, la reflexión de hoy tiene que ir a dejarnos encontrar en primer lugar por Jesús y en última instancia a dejarnos salvar por Él, a permitir que Él salve todas las dimensiones de nuestra vida, que entre, que cambie, que transforme. Es un camino que no es nada fácil, puede resultar complicado, porque el encuentro con Jesús siempre va a implicar esta radicalidad. Por eso es tan necesario que sea un trabajo de día con día, de servirnos de elementos como el buscarle cabida en ciertos espacios, buscarle tiempos para encontrarnos con Él. Ahora que nos encontramos con tanto tiempo en casa y que a veces no sabemos ni qué hacer con tanto tiempo, en lo que nos abruma el aburrimiento y nos abruman tantas cosas con las que nos vemos rodeados, puede ser tiempo tal vez para dedicarle más tiempo a la lectura de la palabra de Dios o para acercarnos un poco más a los medios que ahora se nos ofrecen para poder acercarnos a Él.
Hay tantos elementos de los que nos podemos servir y hay tanto tiempo que podemos tomar a cuentas para encontrarnos con Jesús. La pregunta es si nos queremos encontrar con Él. La medida de las ganas que pongamos para encontrarnos será la medida de la respuesta de ese encuentro con Jesús. Dice también la Sagrada Escritura que por sus frutos los conocerán. Es decir, si nosotros nos decidimos a tener este cambio radical con Jesús, pues serán los frutos que nosotros demos los que hablarán de qué tan bueno ha sido el cambio y qué tan grande ha sido el encuentro con Jesús.